os voy a presentar a dos personas que son súper expertas. Una es José Ramón Mourenza, que va a hablar de las dos primeras, de los Windfall y del Fondo de Sostenibilidad. José Ramón es compañero mío del despacho y como él no se va a echar flores, las voy a echar yo y le voy a presentar yo, porque si no, le cuesta mucho hablar de sí mismo. José Ramón lleva con nosotros 2 años, dirige el Departamento de Regulatorio Energético y antes ha sido durante 8 años, él es abogado del Estado en excedencia, el abogado del Estado que era jefe del área del área jurídica de la Secretaría de Estado de Energía. Lo ha sido durante muchos años, con lo cual no quiero que critiquéis ninguna norma porque ha estado en muchas de ellas, informándolas, redactándolas, etcétera. Conoce muy bien, obviamente, la regulación, pero sobre todo a nosotros, desde luego, lo que nos ayuda mucho es que conoce pues, distintas versiones, ideas de qué se quería decir. Nosotros que nos dedicamos a interpretar, además, porque a veces no es fácil, pues José Ramón tiene una visión que, claro, ayuda muchísimo para eso. Y luego resulta que se unió Alicia súper amablemente, por eso yo no tengo que hacer nada esta tarde más que presentarla. Alicia dirige Olivo Energy, también ahora se presentará. Y el otro día, hablando 2 minutos con ella, me quedé absolutamente maravillada con el currículum que tiene, porque tiene un background absolutamente espectacular y ha estado en Tesla, en energéticas, etcétera. Con lo cual, chicos, no tengo más que deciros que esta tarde tenéis a 2 ponentes excepcionales. La parte que nos toca de abogados no tenemos presentación, ya sabéis que nos cuesta, nosotros estudiamos lo que haga falta, pero lo de los PowerPoint se nos da peor, pero Alicia sí, o sea que me la ha pasado, yo ahora estoy con el móvil, pero en cuanto me cuelguen en el otro lado me conecto con el ordenador, Alicia, e intento conectar tu presentación, ¿vale? Compartir mi Hemos pantalla. verificado, Iría, y parece que Alicia, ella directamente puede Genial. Pues genial. exponerla. Pues si lo puedes hacer tú, Alicia, perfecto, entonces. Y nada, ya está. Ya dejo, me callo, dejo a José Ramón que empiece. La idea que teníamos es que fuese algo interactivo, nosotros intentar resumirlo muy brevemente al principio, no tardar demasiado para que podáis preguntar todo lo que Genial. queráis después, ¿vale? Pero bueno, cualquiera de las cosas, bueno, ya sabéis, aquí hay confianza, así que nos vais parando si necesitáis y si no aguantáis hasta que terminemos de hablar, nos interrumpís. Así que nada, sin más, si José Ramón empieza, saluda y si quieres presentarte también, adelante. No hace falta, lo ha hecho muy bien, diría. Efectivamente, como bien ha dicho, yo he sido abogado del Estado 25 años y entre 2010 y noviembre del 18 estaba en el área de industria y de energía, en la Secretaría de Estado de Energía, en la Secretaría General de Industria del Ministerio, que tuvo muchos nombres, pero como abogado del Estado jefe. Podéis criticar en la medida que nosotros éramos escribanos, no asesorábamos en la toma de decisión, pero no tomábamos la decisión y lo que hacíamos luego es tratar de instrumentar la norma de la mejor forma posible, pero la decisión no nos correspondía, ¿no? Lo digo también porque en el caso de las normas que vamos a exponer, evidentemente yo ya no estoy en el ministerio cuando se están redactando, pero habrá habido algún compañero que de algún modo u otro haya tenido alguna labor similar de vestir la norma lo mejor posible. Bueno, como he dicho hoy día, vamos a hablar de 2 proyectos normativos, que uno de los cuales es muy reciente y ha tenido mucha notoriedad, que es el del anteproyecto de minoración de retribución de lo que se ha llamado la corrección del dividendo del carbón, que es un término, bueno, relativamente impropio, pero que digamos, está muy extendido en este ámbito energético, probablemente con un uso originario que era distinto, porque la idea del dividendo del carbón era, el término dividendo era porque se repartía, esta es una idea propuesta en algunos sectores americanos y había una propuesta de América para hacer algo parecido, pero allí se repartía directamente a los consumidores. Aquí lo es indirectamente, pero en último extremo participa la misma filosofía. Este anteproyecto, como sabéis, se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado martes. Que lo haya aprobado quiere decir que inicia la tramitación, va a ser larga. Una de las primeras cosas que ha parecido sorprendente o que ha generado ciertas sorpresas es que esto se haya tramitado como anteproyecto de ley, que no se haya tramitado como un decreto ley, que parecía que era lo habitual para otras medidas de esta naturaleza. No sé muy bien por qué se ha tramitado como anteproyecto o por qué se va a tramitar como anteproyecto de ley, probablemente porque se es consciente de que es una medida conflictiva, que va a generar mucha discusión y porque también se es consciente de que tiene flecos de derecho comunitario que
probablemente estén pendientes de resolver o no se hayan resuelto de todo, o porque se quiera obtener el máximo consenso posible en la industria y político para la tramitación de esta norma. En todo caso, se va a hacer así. Esto está bien porque esto permite la intervención del Consejo de Estado, permite que haya alegaciones de las distintas empresas afectadas, que son algunas, vamos, las principales operadoras del sector eléctrico, e iremos viendo cómo va evolucionando. Aunque es cierto que es una norma, bueno, que siempre ha estado, es una idea que siempre ha estado rondando, por lo menos desde que yo llegué al Ministerio en el año 2010, sí, ha habido varias ocasiones en las que esta idea de la minoración de los windfall profits, de los mayores ingresos que obtenían las plantas no emisoras como consecuencia de la internalización de las ofertas de los costes de los derechos de emisión de CO2, era algo que rondaba. Y de hecho, en el programa del gobierno, el que se aprobó con la Constitución del Gobierno en diciembre del año 19, esta medida estaba, bien que con una configuración no exactamente idéntica a la que tiene el anteproyecto de ley. Por no extendernos mucho, ¿qué hace? O sea, ¿qué propone el anteproyecto de ley? El anteproyecto de ley lo que hace es, partiendo de la asunción de que el mercado eléctrico, el mercado mayorista, es un mercado marginalista y que, por tanto, fija una señal de precio y un precio de casación horario que es común a todas las tecnologías que son casadas, o es decir, que logran negociar su energía en ese mercado, entiende que las tecnologías no emisoras, es decir, aquellas que no necesitan derechos de emisión porque no tienen emisiones de CO2, se ven favorecidas o obtienen un sobreprecio como consecuencia del hecho de que las tecnologías emisoras sí internalizan sus costes de derechos de emisión en sus ofertas. Esto es lo que ellos llaman el dividendo del carbón, utilizando una traducción muy directa del inglés, ¿no? Deberíamos decir quizás el dividendo del carbono, ¿no? Consiste en que efectivamente ese sobreprecio, ese precio añadido, esa parte del precio que entienden está justificado en las tecnologías emisoras porque es un coste que realmente soportan, se reparte o se hace común a todas las tecnologías partícipes de forma que entienden injustificada. Bueno, ¿la medida que propone? Pues la medida lo que propone es que no se altera formalmente, como sabéis, el mercado eléctrico es un precio parecido al de una lonja de pescados, por establecer un ejemplo muy sencillo. El precio final se aplica a toda la energía negociada. Ellos, lo que se propone en el proyecto de ley es no alterar este precio final de casación de mercado, es decir, el mercado seguiría fijando un precio que tendría en cuenta la internalización de esos derechos de emisión. Con esto entienden que cumplen la finalidad del sistema de derechos de emisión, que es hacer menos competitivas las tecnologías emisoras y al mismo tiempo que esa formación de precios responda a lo que llaman el óptimo medioambiental, es decir, que el consumidor perciba el mayor coste que está asociado a la existencia de emisiones de CO2, pero, sin embargo, lo que harían luego sería un mecanismo de ajuste por el cual detraerían a las tecnologías, a determinadas instalaciones no emisoras, ese sobreprecio ligado al coste de los derechos de emisión. ¿A todas las tecnologías no emisoras? No. Hay una limitación y definen concretamente cuáles son los sujetos obligados. Y los sujetos obligados van a ser aquellas instalaciones no emisoras, es decir, renovables, hidroeléctricas y nucleares, puestas en servicio con anterioridad a una fecha muy concreta, que es el 11 de marzo del 2005. ¿Y por qué el 11 de marzo de 2005? Porque esa fue la fecha en la que entró en vigor la ley española que instrumentó el sistema de derechos de emisión en España. Entonces, no todas las renovables, sino tan solo aquellas que tengan una mayor antigüedad van a estar afectadas por esta medida. Tampoco lo van a estar aquellas renovables que tengan un régimen retributivo específico, estén cobrando la llamada retribución específica, el antiguo sistema primado, tras la reforma del año 2013-2014. Por lo tanto, están hablando fundamentalmente, y tampoco, perdón, se ven afectadas aquellas instalaciones de pequeña potencia, aquellas instalaciones que tengan hasta 10 megavatios de potencia. Por tanto, ¿a qué afecta fundamentalmente? Afecta fundamentalmente a instalaciones nucleares y a instalaciones hidroeléctricas grandes, mayores de 50 megas, que no tienen régimen retributivo, y también en alguna medida a un determinado porcentaje
no muy alto de instalaciones eólicas, fundamentalmente, que están puestas en servicio antes del 2005. ¿Y en qué consiste? Aunque se le llama minoración, no es una obligación de pago. O sea, lo que se hace es que mensualmente se calcula por el Ministerio del precio que estas instalaciones han cobrado por sus ofertas en mercado, con arreglo a unas reglas bastante sencillas, unos coeficientes de emisión de cada tecnología y con una regla que admite modulaciones en función de cuál sea la tecnología marginal, es decir, la que haya marcado precio en cada hora, pues les obliga a ingresar en una cuenta que gestionará la Comisión Nacional, la CNMC, y que se ingresará en el sistema eléctrico, pues el importe de ese sobreprecio calculado o estimado que va a determinar el Ministerio. En la práctica les imponen una obligación de pago que se liquidará mensualmente, o sea, el importe se determinará mensualmente y que tendrán que ingresar en pagos trimestrales a lo largo del año. ¿Y a qué se va a destinar esos pagos? Pues esos pagos se van a ingresar en el sistema eléctrico y van a tener una aplicación. En principio, el 90% de esos pagos se destinarán a financiar las ayudas a las renovables. Esto enlazará con el siguiente proyecto de ley del que hablaré, que es el del Fondo Nacional de Sostenibilidad. Es decir, financiará uno de los costes del sistema eléctrico, uno de los costes que se sufraga con los cargos que pagan los consumidores, y un 10% se destinará a financiar a los consumidores vulnerables severos. Los vulnerables severos son aquellos consumidores que, de acuerdo con la regulación del bono social, tienen unos niveles de renta o una situación especialmente cualificada por su vulnerabilidad económica, y a los que se les atribuye, digamos que su consumo eléctrico es pagado íntegramente, o sea, es asumido íntegramente por el sistema, en un 50% por las administraciones públicas, generalmente por las comunidades autónomas a través del sistema de ayudas sociales, y en un 50% es una obligación de financiación que pesa sobre las empresas, las comercializadoras de electricidad, que están ahora obligadas a pagar el bono social. Bueno, pues digamos que aquí se introduciría un 10% de la recaudación que se obtenga con esta medida que se está creando, se dedicaría a pagar también o a sufragar los costes de consumo o el consumo eléctrico de estos consumidores ultravulnerables. Esto es lo que le permite al Ministerio decir que esta es una medida que detrae beneficios a determinadas eléctricas o determinadas instalaciones eléctricas y los repercute rebajando el coste de la electricidad en los consumidores. ¿Por qué? De una forma directa en estos consumidores vulnerables, que de todas formas nunca por su propia condición hubieran tenido que pagar su consumo, y de una forma indirecta en los restantes consumidores, porque en la medida en que esto contribuye a financiar las ayudas a las renovables, esa financiación de las ayudas renovables deja de ser soportada en la misma proporción por los consumidores. Y por tanto, el gobierno puede rebajar los cargos, que ya sabéis que los antiguos peajes se han dividido en peajes y cargos. Peajes pagan actividades reguladas, cargos las actividades como estas renovables. Pues le bajaría una parte de la factura, la parte regulada de la factura de un consumidor de electricidad, de todos los consumidores de electricidad. La medida es muy controvertida. El gobierno ha dicho que encuentra amparo en un mecanismo de declaración de ingresos que estuvo en vigor hace unos años, que era el de la minoración de CO2 y que fue avalado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión del año 13 y por distintas sentencias del Tribunal Supremo del año 14. Pero es cierto que aquel mecanismo y este tienen diferencias muy importantes, y no las más pequeñas. Es que en aquel caso se aplicaba a todas las instalaciones, y en segundo lugar su causa, su fundamento era distinto, porque en aquel caso lo que pasaba es que había una asignación gratuita de derechos de emisión, que los derechos de emisión de las centrales eléctricas se otorgaban gratuitamente, no había que pagar por ellas, y las empresas eléctricas internalizaban en sus ofertas estos derechos de emisión que les habían sido asignados gratuitamente. Entonces, el fundamento de aquella medida es, oye, si yo te doy algo gratis, no puedes cobrar por ello a los consumidores. Entonces, yo te corrijo eso. ¿Vale? Este aspecto de la gratuidad no está en este nuevo mecanismo, sino que en este caso lo que se hace es simplemente entender que esa ganancia es inmerecida en el caso de estas tecnologías no emisoras. ¿Cuáles son los aspectos controvertidos y que serán controvertibles? Uno, el límite temporal. Ese argumento de que se aplica a las instalaciones que entraron en funcionamiento antes de la ley del 2005 se justifica diciendo que eso es así porque estas instalaciones no podían haber asumido en su decisión de inversión que iban a obtener
unos ingresos adicionales por esta razón. Esto es un argumento muy cuestionable porque realmente la ley no cayó del cielo en el año 2005, o sea, no vino Zeus con un rayo y la puso en vigor, sino que traía a causa una directiva del año 2003. Esta directiva de 2003 tenía unos trabajos preparatorios que estaban más atrás, es decir, la decisión de inversión que pudiese contemplar estos ingresos, colocar ese hito temporal en 2005 es muy cuestionable. Y en segundo lugar, porque incluso una instalación puesta en servicio en el año 2007 o 2008 o 2014, en el año 2014, por ejemplo, los costes de derecho de emisión estaban en la órbita de los 5 o 6 euros megavatio, ahora están por encima de los 50. Bueno, pues tampoco, siguiendo la misma línea racional, alguien podría decir, bueno, una instalación puesta en servicio en el año 2014 tampoco podía esperar unos ingresos tan altos. Entonces, a lo mejor no habría que practicarle una corrección total, sino a lo mejor una corrección parcial. Que todo esto será, sin duda, argumentos que utilizarán las empresas afectadas y que veremos en qué medida se reflejan durante la tramitación. Pero esta es la iniciativa legislativa, este es, en grandes líneas, hay más detalles técnicos, obviamente, pero el esquema de este proyecto, y no me voy a extender mucho más sobre él para poder tratar el otro, sin perjuicio de que si hay cualquier otra pregunta, pues obviamente podamos profundizar. Decía que este es uno, por tanto, su filosofía es reducir los costes de los consumidores, detrayendo, por así decirlo, parte de lo que llaman beneficios indebidos de estas tecnologías, que, insisto, son fundamentalmente hidroeléctricas y nucleares antiguas, grandes. Y la otra medida es el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que es una medida que participa de un mismo propósito, que es también rebajar nominalmente el coste de financiación de las renovables a los consumidores. Digo nominalmente porque, a ver, como decía antes, las renovables se financian ahora mismo en lo que son las renovables que perciben ayudas públicas, que perciben subsidios o retribución específica, o llamémoslo X primas, se financian por los cargos que pagan los consumidores. El Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico lo que propone es un esquema distinto, y es que estos costes de financiación o de ayuda a las renovables van a ser financiados en un porcentaje que va creciendo a lo largo de los años, entre el año 2021 y el año 2025, por el conjunto de los comercializadores de energía, no solo de electricidad, sino también por los operadores fundamentalmente de combustibles petrolíferos y de combustibles de gas, etcétera, de todos los combustibles fósiles. Entonces, se reparte de una forma muy similar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que existe desde el año 2014, se reparte, se establece una cantidad que tienen que aportar a este fondo, esta cantidad se reparte en proporción a su volumen de ventas de energía entre todos los comercializadores, tanto de electricidad como de combustibles fósiles, y estos comercializadores tienen que hacer un pago igualmente a ese fondo, tienen que liquidar una obligación de pago a ese fondo, y ese fondo, a su vez, lo que hace es simplemente ingresar las cantidades que recauda en el sistema eléctrico para que esas cantidades obtenidas así se puedan destinar a subvenir a los costes de financiación de las energías renovables. Por tanto, es una medida que nuevamente allega unos ingresos y los traslada al sistema eléctrico para luego transferirlos a las instalaciones renovables. Claro, la ley asume que todos estos comercializadores van a repercutir a sus clientes finales el coste de estas obligaciones. Es decir, que si a un comercializador yo lo obligo a aportar, no sé, 1.000.000 de euros, 100.000 euros, lo que sea, de un modo u otro, cuando fije el precio que van a pagar sus clientes, les va a trasladar el coste de esta aportación. Vale, entonces alguien dirá, bueno, ¿y entonces en qué medida esto supone una rebaja del coste soportado por los consumidores? Pues la tesis del gobierno, la afirmación del gobierno efectivamente puede haber esa traslación, pero lo que sí es una rebaja de los costes para los consumidores eléctricos, porque hasta el momento los consumidores eléctricos soportaban totalmente este coste. Y en cambio ahora lo van a pasar a soportar en un porcentaje que va a ir menguando a lo largo del tiempo, pero que en todo caso estará en la órbita del 30 o 40% en función de las estimaciones de la memoria, ya se verá finalmente en qué queda. Pero en todo caso, los consumidores eléctricos van a
a ver reducida su aportación, porque la van a compartir con los consumidores de combustibles fósiles. Claro, alguien dirá, son los mismos. Muy probablemente, efectivamente, porque todo el mundo tiene una condición de consumidor de electricidad y consumidor de combustibles fósiles. Lo que pasa es que son los mismos, pero no de la misma forma. En último extremo, lo que se está persiguiendo es que rebajar el coste de la electricidad e incrementar el coste del consumo de combustibles fósiles es una fórmula de incentivar que los consumidores tomen decisiones que están orientadas con el objetivo de descarbonización. Por ejemplo, transitando de sistemas de calefacción o haciendo más viables tanto el paso a sistemas de calefacción eléctrica por bomba de calor versus calefacciones fósiles o el tránsito a coches eléctricos versus la compra de coches propulsados con combustibles fósiles. ¿Vale? Luego, al margen, hay una serie de mecanismos por los cuales, asumiendo que se va a producir esta repercusión, digamos que establecen mecanismos de bonificación, o sea, transferencias a determinados colectivos de consumidores a los que pueden ver mermada el desarrollo de su actividad empresarial o pueden ver mermada su competitividad como consecuencia de este cargo. Entonces, se establece que efectivamente, en el caso de determinados consumidores que desarrollan, pues por ejemplo, son transporte, que se dedican de forma profesional al transporte de pasajeros o al transporte de mercancías por carreteras, a los taxis o, por ejemplo, a las industrias electrointensivas, se les establezca una compensación que sería financiada con la misma recaudación obtenida por este mecanismo. Se le otorga una compensación del coste que les ha sido repercutido. De esta forma, pretenderían, o el gobierno lo que estaría diciendo sería, vale, yo asumo que con esto estoy trasladando una carga que antes no existía a los consumidores de combustibles fósiles, sé que esto puede ser extremadamente dañino para determinadas actividades económicas y lo que establezco es un mecanismo de ayudas a determinados consumidores de combustibles fósiles que, por razón de su carácter profesional o industrial, tienen un muy elevado consumo y en el que este coste es un elemento de competitividad esencial. No a consumidores domésticos, claramente. ¿Vale? Y esto es, en grandes líneas, también el proyecto del Fondo Nacional de Sostenibilidad Energética. Este es un proyecto ya aprobado, quiere decir, ya la tramitación administrativa ha concluido, ha sido remitido a las Cortes Generales, se calificaba por el Congreso hoy, todavía no tenemos, por eso no está disponible la versión definitiva del texto, tenemos el anteproyecto que en su momento aprobó el Gobierno, puede haber habido algún cambio, y la tramitación parlamentaria se iniciaría ahora. El otro anteproyecto está en el estadio inmediatamente anterior. Ni siquiera, simplemente el Gobierno aprueba un texto que tendrá que someter a audiencia pública, informe del Consejo de Estado, y cuando todo eso termine, será cuando pueda ser remitido a las Cortes Generales. Y no me voy a extender más porque ya he ocupado el tiempo que Iria me había asignado y si hay alguna cuestión, pues después se podrá atender. Muchas gracias. Qué barbaridad, José Ramón, qué maravilla. Oye, mil gracias. Yo creo que si os parece y luego si queréis preguntamos lo que queramos, Sí. la palabra a Alicia que pueda hablar ella de mecanismos de capacidad o de lo que ella quiera. Vale, pues José Ramón, la verdad que es fantástico escuchar cómo te mueves por el mundo regulatorio, cómo explicas cuál es la situación y el por qué se puede interpretar de una manera u otra, con lo cual ha sido increíble. Así que voy a intentar mantener el nivel, pero si no, hemos tenido muy buena parte. A ver si también conseguimos que sea una buena segunda parte. Entonces, de lo que yo voy a hablar es del análisis de... Yo trabajo para Olivo Energy, somos consultora. Entonces, los consultores pues tenemos que apoyarnos muchas veces en presentaciones, porque así es la manera que tenemos de poder alcanzar la atención muchas veces de diferentes personas de una compañía o de una institución que están pensando en varias cosas, con lo cual las slides ayudan mucho. Entonces, hemos hecho un análisis del proyecto de orden por la que se propone crear un mercado de capacidad en el sistema eléctrico español y vamos de alguna manera a explicar dónde estamos. Entonces, estamos tras una consulta pública que se abrió en abril de este año y que cerró en mayo de este año también, donde lo que se hacía era a través de diferentes capítulos y disposiciones, pues proponer que se cree un mercado de capacidad aquí en España. Entonces, ¿qué es lo que, para entender un poco cuál es el antecedente y el contexto actual que de alguna manera argumenta el por qué
el Ministerio y la Secretaría de Estado han lanzado esta propuesta de creación de un mercado de capacidad, pues entendemos que el marco donde nace la propuesta es el Real Decreto 960 del 2020 de noviembre y donde se dice que es el principal instrumento regulatorio de incentivos para la tecnología. Este Real Decreto es el principal instrumento regulatorio para que se incentive el despliegue de las tecnologías renovables en España y se regula el régimen económico de energías renovables. Esto tiene un efecto colateral y es que hay ciertos riesgos en la seguridad del suministro. El hecho de que aumente la generación renovables debido a su variabilidad e intermitencia, pues hace que de alguna manera se ponga en peligro o haya riesgo de seguridad del suministro. Para lo cual, la propuesta de orden reconoce que se necesita un conjunto de instrumentos que acompañen al despliegue de las energías renovables y que permitan garantizar la seguridad del suministro. Entonces, además de este marco regulatorio de apoyo al despliegue de renovables, la propuesta reconoce que los precios spot no son suficientes por sí mismos para que se incentive la inversión en instalaciones que puedan aportar firmeza y que así se garantice la seguridad de suministro. También la propuesta dice y reconoce que los costes reducidos de la operación de las energías renovables conllevan un descenso paulatino. Por lo tanto, el factor de carga de las instalaciones con capacidad para aportar la firmeza al sistema se ve mermado y también los precios de casación en los mercados de corto plazo, pues de alguna manera se ven afectados por las capacidades de los costes reducidos de operación asociados a la generación renovable. Con lo cual, ocurre que las instalaciones que resulten casadas, cuando hay una oferta en el mercado, pues de alguna manera, debido a los precios, pues de operación de las renovables, pues está mostrando ya actualmente dificultades para asegurar flujo de cajas positivas que le garantice que cubren los costos de operación y los costes variables para poder de alguna manera continuar con su operación y con el mantenimiento de la producción y de la planta. Entonces, básicamente, esto se está refiriendo a los ciclos combinados. Entonces, la propuesta de ley de creación, no, la propuesta de orden de creación de un mercado de capacidad propone que para asegurar que haya garantía de suministro hay que realizar un previo análisis de seguridad de suministro, porque es algo que además así lo requiere el reglamento de electricidad de la directiva del paquete de energía limpia, el cual propone que para que un país pueda pedir la creación de cualquier mecanismo de capacidad, bien sea en la forma de reserva estratégica de respuesta rápida o bien en la forma de mercado de capacidad, ambos son mecanismos de capacidad, y para poder realizar o pedir a nivel europeo a la Comisión Europea que se quiere en España promover uno de estos mecanismos, en este caso se ha propuesto el mecanismo del mercado de capacidad, pero el verano pasado vimos a principios de agosto que se proponía una reserva estratégica de respuesta rápida que principalmente estaba diseñada para dar apoyo a los consumidores interrumpibles, porque uno de los requerimientos que se pedía era que para poder participar en este mecanismo de respuesta rápida tenías que tener como consumidor un 51% de tu consumo en horas 6T, que normalmente coinciden con las horas que se le asignan o donde consumen más los interrumpibles. Entonces, de alguna manera, el mecanismo ya discriminaba a quién podría participar ahí. Entonces, este mecanismo de respuesta estratégica de reserva rápida, desde agosto del año pasado, no se ha vuelto a hablar de él, de vez en cuando, pero varias semanas después. Y lo siguiente que nos hemos encontrado ha sido con la propuesta de creación de un mercado de capacidad, donde sí que se permiten participar a la demanda, se permite participar a la generación y se permitiría también participar al almacenamiento, siempre previo análisis por petición del Secretaría de Estado o porque Red Eléctrica lo haga, de un análisis de seguridad de suministro, que hay que hacer un análisis con una metodología que ya ha aprobado ACER, la Agencia Europea de Energía, y que corresponde al Resource Adequacy Assessment. Entonces hay una metodología, hay que hacerlo, y si sale que para el 2030 hace falta, hay riesgo de seguridad de suministro, entonces España podría pedirle a la Comisión Europea la creación de un mecanismo de capacidad, en la forma de mercado de capacidad. Esto significa
que se le va a pagar a aquellos proveedores de servicios de capacidad, se les va a pagar que sean casados en la oferta, bueno, en la subasta, se les va a pedir que sean, se les va a pagar por estar disponibles y luego se le hará otro pago cuando realmente den el servicio que apoye la falta de seguridad de suministro y la firmeza que de alguna manera necesitan las energías renovables. Entonces, hay varias cosas que desde el punto de vista de Olivo Energy, desde un análisis bastante neutral, aunque con un poco de más enfocado a cómo la demanda podría participar en este mercado de capacidad, nos ha chocado leer que el texto dice que este escenario de seguridad de suministro posiblemente se va a poder alcanzar cuando haya una alta penetración de demanda flexible y de almacenamiento, pero que no se prevé en los próximos años. Entonces, a la misma vez que se da como solución de seguridad de suministro la penetración de demanda flexible y del almacenamiento y la integración de la flexibilidad del consumidor en el sector eléctrico, no se le hace partícipe en el mercado de capacidad. Y ahora os voy a decir el por qué no se hace partícipe. Entonces, el por qué no se hace participar principalmente es porque actualmente lo que propone la propuesta de orden de creación de un mercado de capacidad es que pueden participar en él instalaciones de generación, instalaciones de almacenamiento o instalaciones de demanda que tengan más de 1 megavatio. Entonces, para ser un proveedor de servicios de capacidad podrás participar, pero solo con instalaciones mayor de 1 megavatio, a las cuales le van a otorgar un coeficiente de firmeza. O sea, seguramente una instalación de demanda que le dé flexibilidad al sistema eléctrico tendrá un coeficiente de firmeza mucho menor que pueda tener una central de ciclo combinado. Entonces, durante el texto de la propuesta de ley propuesta de orden de creación del mercado de capacidad, se dice que esto se crea para principalmente los ciclos combinados y para promover el despliegue del almacenamiento. Pero aún así, a la hora de participar y los requerimientos de participación son bastante discriminatorios. 1 megavatio mínimo por instalación, ya sea de demanda, de generación o de consumo o de almacenamiento. Y además, para aquellas instalaciones de demanda, vuelve a traer aquel requerimiento que pedían en la consulta que sacaron, que publicaron en agosto del año pasado, que era la creación de una de una reserva estratégica de respuesta rápida, donde se decía que podrían participar los consumidores, pero solo aquellos que garanticen que un 51% de su consumo se da en horarios, en tarifas 6T. Y esto corresponde a los consumidores interrumpibles. Entonces, vemos que esta propuesta de orden de creación de un mercado de capacidad tiene algunas lagunas legales. La primera es que es discriminatoria, porque no permite que puedan participar recursos agregados. Y, de alguna manera, el artículo 32 de la Directiva de Mercado Interno, que se tiene que transponer actualmente en España, dice que tienen que poder participar en todos los mercados existentes y mercados futuros los agregadores de demanda, bien en la forma de comercializadora que agregan la flexibilidad y la demanda de sus consumidores o bien en la forma de agregador independiente. Y esto actualmente, esta propuesta no lo incluye, porque ya está diciendo que tienen que participar por instalación y con un mínimo de participación y con un mínimo de 1 megavatio. Entonces, creo que fue en el 2017, cuando el mercado de capacidad, igual fue el 19, no me acuerdo exactamente de la fecha, el mercado de capacidad inglés, de alguna manera, se reportó que los requerimientos de participación no eran adecuados y que tampoco se había hecho el Resource Adequacy Assessment que pide la Unión Europea, la Comisión Europea, a través del Reglamento de Electricidad. Entonces, hubo una compañía, un agregador de demanda que se llama Tempus, que llevó al Tribunal Europeo el mercado de capacidad inglés y lo paró durante algunas semanas. Y uno de los motivos por los que se paró es por
por la discriminación a la participación por parte de los recursos de la demanda, porque la forma de agregarlos y los mínimos de participación eran muy elevados, con lo cual de alguna manera discriminaban que se pudiera participar. Entonces, con esto, ¿qué más nos cuenta la propuesta de orden? Pues que los proveedores de capacidad se van a seleccionar mediante un proceso transparente, no discriminatorio y competitivo, con lo cual ya sabemos que es discriminatorio. También que se van a aportar incentivos para que estas instalaciones estén disponibles en los momentos que se espere que el sistema se enfrente a una situación de cobertura ajustada, con lo cual se va a pagar por esa disponibilidad. Y esto es lo atractivo del mercado de capacidad, y es que se han visto precios por megavatio en otros países para el mercado de capacidad muy elevados, con lo cual esto ahora mismo es bastante atractivo tanto para la generación, para el almacenamiento, como para la demanda. Pero de la manera que está propuesta la orden de creación de este mercado es discriminatoria. Entonces, también se dice que se va a aplicar un régimen sancionador si no estás disponible cuando se te llama, y aún quedan por fijar, cuando se apruebe la orden, que actualmente está en manos de la CNMC, en sacar un informe en el que de alguna manera hagan un análisis de su visión sobre el análisis sobre el mercado de capacidad, y una vez que se empiece a hacer todo el proceso para aprobarlo, pues de alguna manera posteriormente habrá que fijar las condiciones técnicas de participación en estos procesos de selección competitivos, y ya dice el texto que se debe salvaguardar el principio de neutralidad tecnológica, pero nosotros, por cómo están los requerimientos de participación, además desde el espíritu principal e inicial de la propuesta, no se salvaguarda el principio de neutralidad tecnológica, porque los requerimientos de participación y el que haya que participar por instalación de mínimo 1 megavatio, pues ya está diciendo casi que son plantas de generación, y también hay una limitación de cuántos gramos de dióxido de carbono pueden emitir, con lo cual son ciclos combinados y no todos ellos, depende del número de horas que funcionen, podrán participar o no, porque al final es un número, una limitación de 150 gramos de CO2 y es la emisión, creo, anual. Entonces, el mecanismo propuesto es Red Eléctrica, quien tiene inicialmente que hacer, o bien por su propia iniciativa o por una solicitud de la Secretaría de Estado, tendrá que hacer un informe sobre las necesidades de capacidad firme y que no están cubiertas por los mecanismos de mercado existentes y por los servicios de ajuste que ya están operando. Entonces, se va a hacer el estudio de cobertura a nudo único con un análisis probabilístico, y este análisis evaluará el riesgo de déficit de cobertura y la potencia necesaria a subastar en cada uno de los horizontes. Y se deberán también tener en cuenta incertidumbres como la demanda de potencia, la aportación de la generación renovable y también las posibles indisponibilidades de la generación térmica. Y además, Red Eléctrica será quien definirá los ratios de firmeza asociados a cada tecnología. Y esto es lo que de alguna manera va a limitar que la disponibilidad que tú tengas que multiplicarla por un porcentaje de firmeza o un ratio de firmeza que seguramente va a ser más alto para un ciclo combinado y mucho menor para una gestión de la demanda. Entonces, la subasta va a ser pay-as-you-be, a sobre cerrado, será transparente, neutra, no discriminatoria, y este mercado de capacidad va a ser sí o sí, por definición de la Unión Europea, es un producto temporal y tiene que ser un producto de último recurso. Es por eso que hay que pedirle a la Unión Europea, a la Comisión, a DG Energy, que se quiera hacer un mercado de capacidad en España respondiendo a la necesidad de seguridad de suministro a 2030, y que para asegurar que no es un state aid. Y además, este mercado de capacidad tiene que garantizar que no es distorsionador, con lo cual se están haciendo muchas preguntas que en el mismo espíritu de cómo está planteada hoy la orden, de alguna manera ya no lo está llevando a cabo. Habrá también procedimientos de subasta con 2 horizontes que convocará la Secretaría de Estado. Uno a corto plazo, que es más de ajuste para asegurar el mantenimiento de las instalaciones, y otro de largo plazo, de 5 años, y que generará de alguna manera los incentivos que den las señales para acometer las inversiones en este tipo de tecnología. Y aquí hace hincapié principalmente en almacenamiento, porque una de las propuestas que tiene la orden de mercado de capacidad, de creación de mercado de capacidad, es los ciclos combinados y el despliegue de almacenamiento.
Entonces, ¿quién podrá participar? Lo vuelvo a repetir, titulares de instalaciones de generación, de almacenamiento y de demanda. Y principalmente de demanda, grandes consumidores por el requerimiento de que el 51% tiene que estar en tarifas 6T. Entonces, lo que se va a subastar es potencia firme, euros megavatio año, y se hará en bloques de oferta de 1 megavatio. Entonces, habrá, por la provisión del servicio, se tendrá una retribución mensual fijada, que por la potencia firme asignada y el precio anual. El servicio va a ser financiado por todos los consumidores de energía eléctrica a través de los precios unitarios y que serán actualizados mediante orden ministerial. Y el servicio y los pagos, y si hay provisión y los incumplimientos, los va a gestionar el operador del sistema, y es la CNMC quien supervisará la provisión y la subasta y realizará inspecciones periódicas. Entonces, estamos viendo que, y es la Secretaría de Estado quien tendrá en sus manos el resolver discrepancia entre las inspecciones y la prestación de servicio. Entonces, todavía queda que Red Eléctrica desarrolle en detalle la provisión del servicio y los procedimientos de operación correspondientes, que entendemos que serán la metodología para determinar los ratios de firmeza, las obligaciones de los proveedores de servicios de capacidad, utilización de este servicio, activación del servicio, verificación del cumplimiento y las verificaciones y el esquema de pruebas. Y por último, se establecen las obligaciones de envío de información, se establecen también penalizaciones por incumplimientos, si son graves, si son muy graves, y también se establece la posibilidad de inhabilitar a un proveedor de servicio de capacidad por incumplimiento, y también se establece que se pueden ceder o traspasar los derechos que ya han sido asignados en la subasta. O sea que de alguna manera, aunque inicialmente dice que si no puedes entregar el servicio podrías cederlo o traspasarlo a una tercera parte, pero en ningún sitio dice que no lo puedes hacer con un interés comercial y no simplemente porque no puedas entregar el servicio. Con lo cual, parece ser que sí se podría ceder y traspasar el derecho que una vez adquirido en la subasta podrías vender a un precio mayor. Entonces, esto sería de alguna manera lo que yo quería contar y abierta a preguntas que podáis tener. Muchísimas gracias. Madre mía, los dos ponentes que has traído, Iria, aunque... Yo no tengo nada que hacer, es una maravilla. Yo tengo muchísimas preguntas. La verdad que, bueno, a mí me toca directo, yo soy de Naturgy. Yo estuve durante 3 años subdirectora del mercado ibérico de electricidad, o sea que yo llevaba las ofertas de los ciclos combinados al mercado y os entiendo perfectamente, vamos, que os he entendido todo perfectamente y entiendo también vuestras dudas y vuestras inquietudes. Realmente, fijaros, yo por meter debate también, no pienso que el mercado de capacidad vaya a ser un mercado de precios altos como hay en Inglaterra, ¿no? Yo pienso que en España hay sobrecapacidad, cada vez menos por el cierre de las centrales térmicas y a futuro el cierre de las nucleares, pero a día de hoy hay sobrecapacidad y el precio va a ser más bien ridículo, porque vamos a estar todos los ciclos combinados y todas las empresas intentando subastar nuestra capacidad, porque ya que está la inversión hecha, pues ahí tenemos que, y no hay hueco térmico para los ciclos combinados que están a día de hoy muchos parados. O sea que, en realidad, por abrir debate, pienso que esto de que sea paulatino y que ahora solo dejen a 1 megavatio, creo que para empezar está muy bien, mejor que nada. Y creo que esto es un impulso, o sea, que es mejor que corramos, que haya ese mercado, a que lo retrasemos por temas de que no está del todo perfecto, ¿no? La perfección nunca existe, yo creo que sí que hay que... Y luego, me ha encantado la ponencia de José Ramón y tenía 3 preguntas. Una, ese 10% que has dicho que se destinará a clientes vulnerables, ¿se descuenta del 50% que tienen que pagar a día de hoy las energéticas? ¿O seguimos pagando el 50% y se descuenta del otro 50%? O sea, ¿de dónde resta? Una magnífica pregunta para la que no hay una respuesta muy clara, porque es una... Entiendo que en la medida en que es una obligación impuesta a determinadas empresas eléctricas se imputará, pero no está desarrollado. O sea, hay una función de desarrollo reglamentario de cómo va a tener lugar. Yo creo, si recuerdas, si estabas cuando
Cuando se aplicó el mecanismo de minoración del CO2 del que hablan original, el de los años 2006-2007, se imputaba las aportaciones de financiación del déficit, que era un momento en que las empresas eléctricas, las cinco incumbentes, soportaban la financiación del déficit. Entonces, esto en principio se imputaba, aquella minoración se imputaba la obligación de financiación del déficit y solo generaba un saldo positivo de pago si excedía, ¿no? Entonces, es posible que se impute a la financiación que ya establece la regulación del bono social. Es posible, pero no está, ese detalle no está en la ley. Y respecto a cómo es un borrador, ahora hay alegaciones, está todo muy transparente, ¿qué fecha estimada lo más próximo posible sería? O sea, ¿cuál sería la fecha más pronto en el que sería efectivo? Yo creo que están descontando su aplicación en el año 2022, claramente, ¿no? Si hemos de atender a cuál ha sido el equivalente con el anteproyecto, o sea, con el otro anteproyecto de ley, con el que se ha aprobado, si no recuerdo mal, la aprobación del anteproyecto de ley fue en diciembre del año pasado, quiero decir, del Fondo Nacional de Sostenibilidad, y se ha remitido a las Cortes ahora en junio. Si tuviese una tramitación parecida, y cabe suponer que va a ser parecida, porque esa también fue una ley muy controvertida, por ejemplo, por parte de los operadores de gas, de Serigas, e incluso de la propia Natur. Pues ponle 6 meses para la tramitación administrativa y, hombre, la tramitación en el Parlamento mínimo 6 meses, incluso declarar. O sea, yo creo que es una medida que entrará en vigor en el año 2022. Hay muchas cosas a corregir. Por ejemplo, una de las cosas, que pueden sustituir. Nominalmente esa minoración se aplica a contratos bilaterales. Es muy discutible que en contratos bilaterales. Están asumiendo que en todo contrato bilateral un productor no emisor está internalizando un precio, lo está referenciando al pool, puede ser. Pero, por ejemplo, en la minoración del año 2006-2007, como sabes, los tribunales excluyeron las minoraciones bilaterales. Habrá que verlo. Está complicado, sí, sí. Jo, muchísimas gracias. Yo ya no tengo más preguntas, dejo a los demás. Muchas gracias a los dos. Yo, si queréis, hay una pregunta que la ha hecho Jam, que no sé muy bien quién es, pero contesto. ¿Cuál puede ser la duración hasta que tengamos el mercado de capacidad en España? Primero, hay que aprobarlo a nivel español, que se quiere tener un mercado de capacidad, y luego hay que pedir el proceso en Europa. Con lo cual, estos procesos que hemos visto, el tiempo más corto, ya teniéndolo claro el gobierno en Bélgica o el regulador, ha sido 1 año y medio. Entonces, yo creo que antes de 2 años no lo veríamos. Y Beatriz, conforme a lo que tú dices, conforme para los ciclos combinados y que es mejor tener eso que no tener nada, estoy contigo. El problema es que incumple incumple un artículo del reglamento de electricidad. Entonces, si no se admite en el mercado de capacidad la participación de la demanda agregada, se incumple y no lo van a aprobar. Entonces, teniendo en cuenta que la discriminación está ahí, y además que el reglamento así lo dice claramente y también articulado de la Directiva de Mercado Interno, y que tenemos el precedente de que el caso de Reino Unido se paralizó el mercado de capacidad, que ya estaba operando, algunas semanas, cerca de 3 meses, y fue principalmente porque un agregador lo comunicó que estaba siendo discriminatorio y de alguna manera tuvo que subsanar todo el coste político que esto llevó, todo el coste de cambios de normativas y demás, con lo cual eso está ahí, existe ese precedente, y es que a nosotros nos ha llamado ACER para preguntarnos muy claramente cuáles son los puntos positivos y no positivos. Entonces, yo creo que no sé si es lo mejor, si crea distorsión o no, yo creo que no hay una respuesta correcta para eso, pero que tiene que ir diseñado desde primera hora lo que se manda a Europa de forma no discriminatoria. Es que luego los ratios de firmeza son los que de alguna manera van a decir si a ti te merece la pena ir o no como demanda. O sea, que el hacerlo bien está en trabajar cuál debería ser el ratio de firmeza correcto para cada tipo de tecnología. Pero yo no lo mandaría tal y como está porque va a volver. De hecho, nosotros que hablamos así con varias compañías nos han dicho que no se haga mucho ruido en Europa porque como en el Ministerio en Seguridad de Estado digan algo de tal,
pues lo van a dejar en un cajón, porque es un proceso que es largo, es un proceso que te lo tienen que aprobar y decir que no es estirate, pero si va con fallos en el espíritu del mismo, lo van a devolver. Sí. Esa es mi visión. Y yo la comparto, ¿eh? Es decir, o sea, la exposición de Alicia es que magnífica, muy interesante, pero efectivamente los mecanismos de capacidad existentes en nuestros países son previos al reglamento 2019-943, que establece unos requisitos bastante estrictos. En cuanto a la necesaria concurrencia del análisis de cobertura europeo y nacional y el carácter subsidiario respecto de los planes de acción. Yo no veo la entrada en eficacia de este mecanismo de capacidad pronto. Incluso puede ser que la orden se apruebe, pero la orden, como bien ha dicho Alicia, depende de convocatorias, o sea, para hacerse eficaz, vamos. Y no lo tengo claro. O sea, si sabéis que el mecanismo de capacidad existía algo parecido en el año 2018 y se suspendió en junio de 2018, que yo estaba todavía en el Ministerio, y era por las dificultades de la comisión. Pero veremos. Pero, José Ramón, Alicia, quiero decir, con toda la barbaridad que supuestamente de renovables va a entrar, de alguna manera va a haber que gestionar, ¿no? O sea, no sé cuál es, pero, no sé cuál es la manera, pero o no entran las renovables o no sé, algo habrá que hacer para gestionar los desvíos. Pues lo que está pasando ahora, el precio de desvíos que se sube por los cielos. Claro, pero ahí estamos, o sea, no hay una manera de, ¿no? O sea, Algo tenemos que hacer pronto, por eso decía yo que algo, para empezar, aunque sí que es verdad que no cumple todos los requisitos, pero es que si no, pues vamos a pagar un precio pues muy volátil, mucho, pero bueno. Oye, yo no digo que sea mala la orden, yo digo que necesita algún cambio, alguna amendment para poderlo hacer correctamente. Entonces, ni sé si es bueno un mercado de capacidad o mejor a lo mejor un servicio de red eléctrica que se cree para que participe en el almacenamiento, servicios concretos que ya los vemos Fast Reserve para las baterías que están en los puntos de consumo de empresas industriales. O sea que hay formas de hacer cosas y en otros países se están haciendo. Y el mecanismo de capacidad es una herramienta. Entonces, lo único que hay que hacer es decir qué es lo que tengo que hacer para que esté bien diseñado conforme a lo que dice el reglamento eléctrico, y con esto lo propongo. Y luego, si quiero asegurarme que el ciclo combinado participa más o tiene más espacio, es que hay un ratio de firmeza, y es que el ratio de firmeza tú no le puedes dar el mismo 1 a 1 un ciclo combinado y una demanda que es flexible, que depende de muchas cosas. Entonces, yo creo que al final vamos a diseñarlo bien, que no está mal planteado, simplemente tiene un par de puntos que el espíritu lo hace erróneo, pero si los cambias, no es erróneo plantear un mercado de capacidad y así fomentas la seguridad de suministro. También sí que es verdad que la seguridad de suministro puede venir de muchas maneras. Puede venir por la firmeza de los recursos distribuidos, puede venir por el promocionar, que es lo que está haciendo la CNMC o lo que ha propuesto la CNMC en su plan estratégico 2021-2026 y en el plan de acciones para alcanzarlo, es que haya una trazabilidad del origen de las renovables. Entonces ya no importa cuántas renovables es, pero se le pondrá un valor y además, aparte de la iniciativa de red eléctrica, hay una iniciativa internacional que se llama EnergyTac, que quiere poner un valor a una commodity nueva en la que se compruebe que has consumido dentro de la hora que se ha producido. Es como una garantía de origen más a tiempo real, dentro de una hora. Entonces, lo que la CNMC propone es ver el tipo de renovables o el tipo de generación, la geografía y el momento de consumo. Entonces, al final, aparte de una seguridad de suministro, de alguna manera, a nivel país, se está promocionando que también se ponga valor a ir consumiendo lo que tienes a tu alrededor. Entonces, no sé si esto es una revolución o no, pero hay otros mecanismos que no es solo un mecanismo de capacidad, que también pueden ayudar, no tiene que ser uno u otro, pero pueden ayudar a financiar, a dar señales de inversión y a promover un modelo energético donde hay recursos distribuidos que van a apoyar la firmeza de forma distribuida
con generación local y cercana al momento de consumo. Sí, sí. Gracias, Alicia. Es cierto, de todas formas, como dice Alicia, que el mecanismo está mal orientado ahora mismo para los ciclos combinados. Está claramente orientado probablemente al almacenamiento. Es su principal objetivo. Pero... Pues, José Ramón, nosotros cuando leímos la primera página del Ministerio, pone esto es para financiar y promover el despliegue de almacenamiento. Y dijimos, oye, qué bien, pero luego empezamos a leer y almacenamiento no lo tiene tan fácil. O sea, no lo tiene fácil, pues sí, estoy de acuerdo por los mecanismos de competencia, pero tendrá que ajustarlo, porque yo creo que el PNIEC prevé 6 gigas de almacenamiento, 3,5 de baterías, y eso sin algún sistema de apoyo a mí me parece imposible, vamos, a día de hoy. Pero bueno, no sé. Correcto, sí. Nada, un placer, la verdad que no sé si tenéis alguna pregunta. Yo creo que hemos cumplido la hora y más, pero no querríamos más tiempo de vosotros. Yo creo que tenemos que repetir otra sesión con otro tema, da igual, pero más tiempo de vosotros porque ha sido un placer. La verdad que a mí me ha gustado muchísimo. Y me habéis aclarado muchas dudas. A pesar de que yo he metido un poquito de caña, os habéis defendido muy bien. Sí. Y veremos en qué queda todo esto. Sí, lo veremos. Es complicado, realmente. Pero bueno, ha sido muy interesante, la verdad. Hombre, los cambios regulatorios son siempre lentos, pero bueno, mientras vayamos avanzando en la buena dirección, que es la correcta además, pues vamos bien. Mientras vayamos en esa dirección, aunque vayamos dando pasitos cortos, pero vamos en la dirección correcta, que es ampliar las renovables en el sistema y que cada vez puedan acceder a los mercados y intradiarios y pues lo que se está avanzando y el almacenamiento, pues todo esto que está yendo en la buena dirección, pues bienvenido sea, ¿no? Mientras no vaya en dirección contraria, pues todo es positivo. Así es. Oye, pues millones de gracias, sobre todo a Alicia y a José Ramón y al resto, y nos emplazamos, bueno, los que estamos en el foro para el mes siguiente. Sí, el mes siguiente, que sepáis que el día 13 estamos intentando organizar junto con el foro de sostenibilidad un diálogo entre 2 foros para que la asistencia sea más masiva, ¿no? Y estamos intentando organizar un tema, sobre todo para el tema de clientes vulnerables, porque queremos invitar a Guaya Energía y también a la Asociación de Energías Sin Fronteras, y además contamos con Ana Gálvez, que está aquí también escuchando, que nos va a contar también temas de la vulnerabilidad y del futuro, ¿no? Que se presentan también ahí muchísimas oportunidades para crear, bueno, hay muchas startups y muchas empresas intentando ayudar a la gestión de este tema por parte de los ayuntamientos y pues sé que hay mucho por hacer. Entonces, la verdad que es un tema de debate muy interesante y sobre todo no solamente vamos a hablar de España, sino la vulnerabilidad de los clientes del déficit de energía en África, en Latinoamérica, o sea que se nos abre un mundo, ¿no? Y ese es el debate que vamos a tener, que estéis invitados si queréis asistir el próximo martes 13 de julio. Vale, pues muchísimas gracias por la invitación hoy y por escuchar. Un saludo. Un placer. Placer. Venga. Muchas gracias. Gracias a todos. Adiós, adiós.